Hola, soy Tito Tadles. Los invito a nuestro programa Amigos, Cruceros y Destinos, donde compartiremos con grandes estrellas y visitaremos países y lugares espectaculares. Quédense junto a mí, no se cambie de canal. Hoy en nuestro nuevo capítulo, tengo el agrado de presentar a un gran amigo. Él, diplomático de carrera, gestor cultural y un ex socio fundador del Club de la Ópera del Teatro Municipal. Con ustedes, Enrique Subercaseaux. Qué gusto. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás, Enrique? Muy Adelante, bien, por muchas favor. gracias. Navegue hasta los confines de la Tierra. Haga descubrimientos que desafían las expectativas. Sienta el regocijo del viaje cuando se embarque en una aventura que cambiará su vida con Princess Cruises. Navegue a la entrada de la mayor belleza natural del mundo, de los ámbitos más triunfales de la humanidad, lugares que harán feliz a su corazón. Cruceros Princess. Regrese renovado. ¿Tienes todo listo para tu viaje? Pasaje aéreo, cruceros, pasaporte y toda tu asistencia en viaje a Siscar. Compra ahora a Siscar y viaja siempre tranquilo y protegido ante un imprevisto como pérdida de maletas, cancelaciones de vuelo, accidente, enfermedad, entre otros. La tarjeta de asistencia en viaje de una de las compañías más importantes del mundo, Siscar, que le da tranquilidad y seguridad en sus futuros viajes. No se olviden, Siscar. Lo invitamos a conocer Clínica París, una de las clínicas más prestigiadas de nuestro país, liderada por el cirujano plástico Renan Pereira. Además, nuestro cirujano cuenta con los estudios y especializaciones en Francia de cirugía plástica, medicina estética y los últimos adelantos de células madres. Hola, soy doctor Renan Pereira, cirujano plástico, y los invito a conocer Clínica París. Hoy tenemos un invitado, hijo de Julio Subercaseaux, fundador del PPD, y de la señora Mary Rose McGill, Enrique Subercaseaux. Pero antes, Enrique, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a Siscar, una compañía de seguros la mejor del mundo, Princess, compañía en 5 continentes, y Clínica París. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muchas gracias. Te quiero contar que tenemos un invitado de primer nivel que nos está esperando en este minuto. ¿Ah, sí? ¿Sí? Tomás Jocelyn Hall. Ah, qué Sí, bien. Él nos está esperando, lo están maquillando en este momento. ¿Ah? Entonces va a ser la segunda parte de esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, Enrique, queremos saber qué estás haciendo en este minuto en nuestro país. Bueno, dos cosas básicamente. Uno, el tema de la difusión del arte lírico y la música clásica en clases, seminarios, etcétera, en el Instituto Cultural de Las Condes y en otros sitios. La música, desde que ya no se enseña en los colegios, la música de todo tipo ya no se enseña en los colegios, necesita ser explicada al público porque es la única manera de que ellos entiendan y empiecen a fidelizarse en el consumo de la misma. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Tuviste muchos años tú en el sudeste asiático. Estuviste en China, el sudeste asiático. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Tuviste una labor diplomática también? Bueno, estuve viviendo tanto en China como en Singapur, como diplomático y también como funcionario de una agencia no gubernamental, de una ONG. Ahí me tocó trabajar con Edgardo Benninger y pudimos desarrollar un proyecto muy interesante que insertó a Chile en el Asia, cual fue la reunión del PEC, que fue la primera gran reunión asiática en Chile. ¿Qué se siente ser el hijo de dos personajes de nuestro país? Bueno, un honor, desde luego, un honor, y deja la vara alta para tratar de hacer un aporte a la sociedad. Creo que eso es muy importante. Correcto. Yo tuve la suerte de
tú estás en este momento marcando en el tema de viajes y de cruceros algo muy importante, que son los viajes culturales. Tuve la suerte de acompañarte en uno de tus viajes a Europa. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que se está realizando? Creo que tienes viaje en abril, en mayo, a Estados Unidos también. Exactamente. Mira, a ver, el viaje, yo parto de un cierto concepto. El viaje es para el viajero un proceso de descubrimiento interior. Todos viajan por distintas razones, pero al final siempre es un proceso de descubrimiento interior. Así que eso es el punto uno. Después, cuando yo organizo los itinerarios, tengo un concepto, trato de desarrollar un concepto que está muy en boga hoy día, que es el de slow travel. Vale decir, no hay que correr y saltar como conejos en un potrero de una ciudad a otra, sino que dedicarle varios días a un puñado pequeño de ciudades y de esa manera el viajero puede tener un proceso de inmersión. De alguna manera, no es completo, lógicamente, en las ciudades, en la cultura, en la vía de calle, etcétera. Y así fue como se hizo el viaje que tú mencionas, que fueron básicamente 3 ciudades y un crucero. Fueron Berlín, Dresden y Zúrich, 3 ciudades distintas. Visitando la ópera. Visitando los mejores espectáculos. Ahí tuvimos la suerte que no nos falló ningún artista, y fueron todos espectáculos absolutamente memorables. Tuvimos la suerte de estar con Joyce Di Donato también. No solo con Joyce Di Donato en Zúrich, sino que con Angela Merkel, que estaba en el hotel, en Berlín, y luego con Zubin Mehta y otras personalidades. Es un tremendo privilegio, ¿no? Exacto, porque los viajes siempre constituyen sorpresa, y eso es una cosa muy importante. Y luego la parte musical, los viajeros quedaron todos muy conformes. Y ciertamente ver ópera en Europa, en Centro Europa precisamente, que es la cuna de la ópera en el mundo, digamos, y en la historia moderna del mundo, es muy distinto a verla acá o en otras latitudes. Bueno, con el objetivo de conocer un poco más lo que ha significado esta creación de estos grupos culturales y operáticos y de música clásica, me gustaría que nos contaras lo que vas a realizar, creo que en abril a Estados Unidos y en mayo a Europa. Exactamente. En abril es un viaje a Estados Unidos. Hay que elegir los destinos tanto por los espectáculos, en este caso, como también por el clima. Marzo, por ejemplo, y febrero ciertamente aún son muy fríos, y abril comienza la primavera. Se visita Boston y Nueva York. En Boston vamos a tener, fuera de visitar la ciudad, 2 conciertos con la Boston Symphony Orchestra, cuyo titular es un señor de Letonia, un país muy pequeño en el Báltico, Letonia, Andris Nelson, que es considerado uno de los más grandes directores de la actualidad. Creo que esos conciertos van a ser muy interesantes. Y luego nos desplazamos a Nueva York para ver 4 óperas. 2 de gran formato, como son Otello y la Electra de Richard Strauss. Que la vi yo en Alemania. Exacto. Y después 2 otras que son de formato más íntimo, la Bohème de Puccini y el Ratto de Serrallo de Mozart. Y lógicamente Nueva York tiene muchísimo que ofrecer, así es que ahí hay actividades. ¿Y el viaje a Europa? El viaje a Europa es en mayo. En primavera, ¿no? En primavera. La primavera europea, y la primavera en Europa da unos colores. Festival en Praga, ¿no? Muy interesante, exactamente. Vamos a ir a Praga, empezamos en Praga, donde está el Festival de Primavera, para un par de óperas ahí. Luego vamos a ir a Polonia, para ver Varsovia, para ver Cracovia. Luego nos desplazamos a Berlín, para ver, entre otras cosas, al gran pianista italiano Maurizio Pollini en la Philharmonie, que es el edificio sede de la Filarmónica de Berlín, un par de óperas. Berlín es una ciudad fascinante, posiblemente la gran capital del mundo en la actualidad, por la variedad de posibilidades que le ofrece al turismo. ¿Vamos a ver la Filarmónica también o no? Claro, la Filarmónica de Berlín. Luego nos vamos al sur para visitar, sin ópera, pero para visitar la ciudad pequeña de Bayreuth, en Bavaria, donde está la cuna de los festivales Richard Wagner, que es muy interesante de ver.
y luego terminamos en Nuremberg, donde abordamos el crucero que nos lleva por el Danubio, no sé si tan azul o no, pero por el Danubio al fin y al cabo hasta Budapest. Claro. Y terminamos con 2 o 3 días en la ciudad de Budapest nuestro viaje cultural. Creo que es un viaje Centro Europa, es muy interesante, es la cuna de la civilización musical, así que hay una plena justificación de visitarlo. ¿Y eso lo está organizando con alguna empresa? Exactamente, con Turismo Universal, que es una empresa de larga trayectoria en el mercado, son más de 60 años en el mercado y ha funcionado muy bien en los viajes anteriores. Te quiero hacer una pregunta que me interesa saber. ¿Tú crees que los cantantes chilenos están a la altura de los cantantes europeos, los grandes cantantes europeos? Bueno, porque podemos mencionar muchas que conocemos, ¿no es cierto? Una Villarroel, Cristina Gallardo, Verónica Thomas, Villarroel, claro. Ángela Marambio y más para atrás otros cantantes. ¿Cómo lo ves tú como eso? Ramón Binay. Bueno, el mercado es cada vez más competitivo, pero es un mercado muy amplio. Trabajo hay para todos. Bueno, mira, yo te quiero invitar a recorrer el norte de Europa, que tú conoces muchos lugares. Muy interesante, ¿Vamos? gracias. Nu kvällen är det snart är det natt. Från skogens mörker hörs det skratt. I natten ¿Dónde estamos acá? Estamos en el Palacio Real, entrando en la sala del Estado, donde una vez el rey tenía, abriendo el año del trabajo en el Parlamento, pero eso antes del cambio de constitución en los años 70, cuando el rey perdía todo el poder. Y hoy vamos a visitar solo algunas partes del palacio, es la residencia oficial, pero como hay una visita del primer ministro de India, hoy día, sí, y además están preparando el palacio para la boda del príncipe Carlos Felipe, que se va a casar a principios de junio, en la capilla detrás de nosotros. Y el trono de plata de la reina Cristina, de su coronación en 1650. ¿Se acuerdan de la reina Cristina del ayuntamiento? Ella que después de la abdicación vivía en Italia, y la única mujer enterrada en la Basílica de San Pietro. finns bara här och nu. Inte ens ett jag och inte du. Kom systrar, kom. Vi ska sjunga hela natten. Kom systrar, kom. Bueno, estamos junto a Annika, que nos ha acompañado durante la visita al Palacio Real, donde gobierna un primer ministro, y muy orgulloso el pueblo sueco de su rey, Gustavo, y simplemente darte las gracias e invitar tú a los chilenos a que vengan a conocer tu país. Sí. Bienvenidos a conocer Estocolmo, de invierno, de primavera, de verano o de otoño. Todas las temporadas son buenas para visitar, pero más caliente es el verano, que va a empezar ahora en junio. Bueno, Enrique, te quiero agradecer. Ha sido un placer tener un hombre que sepa tanto de música y de ópera. Te quiero hacer un regalo de Bexabe Somoza. Es un tratamiento en un spa, más un tratamiento de una crema que se llama Dieta para la Piel. Muchas gracias. Esto es Nutrident y un regalo de Bexabe. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Y luego nuestro gran invitado, Tomás Jocelyn Hobbes. Navegue hasta los confines de la Tierra. Haga descubrimientos que desafían las expectativas. Sienta el regocijo del viaje cuando se embarque en una aventura que cambiará su vida con Princess Cruises. Navegue a la entrada de la mayor belleza natural del mundo, de los ámbitos más triunfales de la humanidad,
lugares que harán feliz a su corazón. Cruceros Princess. Regrese renovado. ¿Tienes todo listo para tu viaje? Pasaje aéreo, cruceros, pasaporte y toda tu asistencia en viaje a Siscar. Compra ahora a Siscar y viaja siempre tranquilo y protegido ante un imprevisto como pérdida de maletas, cancelaciones de vuelo, accidente, enfermedad, entre otros. La tarjeta de asistencia en viaje de una de las compañías más importantes del mundo, Siscar, que le da tranquilidad y seguridad en sus futuros viajes. No se olviden, Siscar. Lo invitamos a conocer Clínica París, una de las clínicas más prestigiadas de nuestro país, liderada por el cirujano plástico Renan Pereira. Además, nuestro cirujano cuenta con los estudios y especializaciones en Francia de cirugía plástica, medicina estética y los últimos adelantos de células madres. Hola, soy el Dr. Renan Pereira, cirujano plástico, y los invito a conocer Clínica París. Continuamos en nuestro programa con un gran invitado. 20 años en la política, en el Partido Demócrata Cristiano, hasta llegar a ser candidato a la presidencia independiente. Con nosotros, Tomás Jocelyn Holtz. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Tomás, nuestro programa es un programa que mezcla los amigos, los viajes y los destinos, los cruceros. Dentro de todo lo que nosotros sabemos de ti, nos interesaría saber un poco más de ti. ¿Qué es lo que qué estás haciendo hoy en día? En realidad estoy esperando que el ciclo pase. Es muy difícil postular a un cargo de esta naturaleza y no asumir el rol. Yo me dedicaba, después de ser diputado hasta el 2002, me dediqué a asesoría en regulación económica, en temas regulatorios, pero no se pudieron llegar y mantener después del 2008, que fui candidato al Senado en la Araucanía, y menos en una candidatura presidencial. No, y volver a esa asesoría no es posible si es que uno piensa que esto hay que repetirlo y repetirlo las veces que sea necesario. Entonces, tú tienes que dejar que ese ciclo pase. Ahora, y son ciclos largos, ¿eh? No son ciclos cortos, por así decirlo. Del mismo modo que yo tuve 2 años súper intensos para la candidatura presidencial. Después viene el primer año de gobierno, las personas efectivamente el desencanto, y yo creo que todavía esto no ha decantado. Entonces, en el fondo, ese ciclo tienes que dejar hasta que te quieran escuchar. Dentro de tus grandes críticas que tú has tenido siempre es de qué manera los políticos se preocupan o se podrían preocupar un poco más de la participación de los chilenos en las elecciones. ¿Me puedes comentar eso? Yo creo que se hizo un gran daño con el voto voluntario. Ajá. Yo creo que a mí lo que me interesa, Chile tenía un pasivo electoral, la gente que no votaba, no le interesaba la política, que era un gran árbitro. Podías oscilar entre los extremos políticos del país, experimento en 40 años de la derecha y la izquierda, pero en el fondo tú tenías un electorado moderado que era al final de cuentas el árbitro de estas tonteras que hacía cada cual, ¿no? Hoy día, con la lógica del voto voluntario, las primarias, le están entregando el 20% activo y medio fanático del país, un monopolio que hace que el resto se quede en sus casas porque sienta que no tiene nada que hacer. Claro. Y yo creo que eso es una economía política terrible, eventualmente, para la democracia chilena, y que le va a hacer mucho daño porque la fanatiza, la lleva a las puntas y al mismo tiempo desaprovecha, yo creo que una buena tela nacional para llegar y justamente buscar convergencia, otro clima, disposición, generosidad, que no se está haciendo. Entonces, tarde o temprano yo creo que esto va a haber que corregirlo, pero creo que ese es el principal problema público que tiene Chile hoy día. Sí. Tú eres un hombre de viajes, ¿no? Has viajado mucho. Conozco tu historial de viajes, digamos. Viviste, creo que en Estados Unidos, sí. Viviste en Nicaragua también, ¿no? Sí. ¿Nos puedes comentar resumidamente? Bueno, mi papá efectivamente era arquitecto, y en realidad era de esa generación de arquitectos que fue notable con Fernando Alnelo, con Gabriel Guarda de la Católica, una gran generación. Fue el que hizo el Pollo Stop cuando estaba ahí, el Pollo Stop ahí en Apoquindo, que era el límite de la ciudad, además un monumento moderno de unos hermanos italianos, actualmente, comida rápida en los décadas del 60, no existía eso. Mi papá efectivamente era en ese sentido un tipo bastante como de vanguardia, pero se fue finalmente reclutado por Felipe Herrera en la primera generación de los 60, el año 65, a Nicaragua, y en menos de un año estaba en Washington.
Y fue como providencial. Mi papá provenía de esa generación del grupo Estanqueros, porque no sé si ustedes se recuerdan de los discípulos de Jorge Prats, efectivamente en el gobierno Ibáñez, eventualmente, que mi papá hacía la revista, las tapas de la revista del grupo Estanquero. Entonces ahí estuvo con Fernando Annelo, con Mario Annelo, con Ricardo Rivadeneira. Fue una generación de tipos más bien escépticos de lo que era el desarrollo político de Chile y una visión más bien, yo creo que tecnocrática para el momento. Pero después, posteriormente, mi papá se va afuera. Yo creo que nos hizo mucho bien eso. Actualmente me dio otra mirada distinta, me liberó actualmente de muchas de las pasiones. Y en cierto sentido, como te contaba antes del programa, yo tuve mi primer suegro, que es un tipo muy notable, Emilio Zabal. De repente siempre me decía: mira, Tomás, la mejor inversión que alguien puede hacer es viajar. Y en los viajes tú has tomado cruceros, ¿no? No, tomamos cruceros en parte porque, mira, parte de lo que yo hice, aparte de los viajes anteriores que me tocaron como niño u otros y que me marcaron, desde el 2002, cuando fui vicepresidente de la ADC, yo escuchaba a Enrique Subercazor recién, me pasó todo lo contrario. Yo no soy un slow traveler, yo soy un fast traveler, efectivamente. Yo estaba un día en Berlín, otro momento en Bonn, me tenía que subir arriba de un avión para llegar a París, a una reunión. Y eso lo puedes hacer un corto periodo de tiempo, pero a mí me enseñaba. Yo ayudé a los salmoneros cuando estaban siendo atacados muy fuertemente por salvaguardia y dumping, procesos administrativos de los noruegos, muy fuertemente. Sí, claro. Y me pidieron ayuda porque los contenciosos administrativos en Europa son distintos que los gringos. Fue eso, ¿no? Eso fue entre el 2000, fueron como 3 procesos entre el 2002 y el 2008. Claro. Y yo me sentí útil eso porque, a diferencia de los gringos, estos procesos administrativos no son tan administrativos, son un networking entre las autoridades económicas de distintos países. Entonces me tocó llegar a Vilna, efectivamente, en Lituania, Tallinn, en Estonia. Me tocó efectivamente conocer lugares que no habría conocido de ninguna otra manera. Y una psicología de personas que me ayudó a entender. O sea, cuando tú llegas a Lituania y te encuentras con un país de 3 millones de personas, que está ahí en la frontera con los Balcanes prácticamente, y te encuentras que la autoridad principal, después de la guerra de los Balcanes, la autoridad principal es una mujer que podría ser una tía tuya. Que es muy distinto actualmente al tipo del contencioso administrativo alemán, es muy distinto al portugués, muy distinto actualmente al inglés. Eso a mí me enseñó. O sea, en estos viajes, yo te diría, un poco tratando de pensar efectivamente cosas que podrían ser de interés, me ha tocado efectivamente conocer al presidente Kosovar, que falleció hace unos años atrás, actualmente, que era Ibrahim Buluva. Me tocó efectivamente conocer efectivamente en el directorio de la IDC a Víctor Orbán, que es el primer ministro efectivamente actual, efectivamente un húngaro. Entonces, me tocó suerte. Conocía efectivamente directamente a Jean-Claude Juncker, efectivamente, cuando estaba primer ministro en Luxemburgo. Yo te quiero interrumpir porque te quiero invitar. Te quiero invitar en un viaje. Vamos a hacer estuvimos grabando en el norte de Europa y te quiero invitar a conocer parte del norte de Europa. Okay. Desde la fortificación de San Pedro y San Pablo, San Petersburgo, construido en el año 1710 por Pedro el Grande, ustedes escucharán a las 12 del día el cañonazo, igual que en nuestro país. Ahora nos encontramos en el interior de la iglesia de San Pedro y San Pablo, construida por Pedro el Grande para su familia. En el fondo ustedes pueden apreciar el altar, que está construido, diseñado en madera en roble y láminas de oro. Templo que fue construido por la voluntad de Pedro. Pedro lo usó no para los habitantes de San Petersburgo, solo para la familia imperial. Y ahora pertenece a los Romanov. O sea, la dinastía Romanov está cuidando este templo, porque aquí están las tumbas de los monarcas. Recordar la fecha, qué tumbas, de qué época, de Pedro el Grande hasta los últimos. ¿Pedro el Grande está ahí? Sí, ahora. Pedro muere en 1725, ¿en la edad de qué? 53 años. No repetir peroratas, mentiras, que murió aunque consumía.
murió de pulmonía, señores, pulmonía. Cogió el frío aquí en el río Neva, ayudando a los marineros. Y dentro de una semana ya no se levantó. Y ya le pusieron aquí, señores. Él mismo eligió la parte sur del templo para que le dieran la sepultura. Bueno, nos despedimos de la fortificación de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. Bueno, agradecemos a nuestros auspiciadores, Princess Cruise, una compañía de 5 continentes, Asiscar, la mejor compañía a nivel mundial de seguros, y Clínica París. Tomás, te quiero agradecer. Gracias. Poco corto nuestro programa, No hay rollo. pero ya será más largo. Muchas Y gracias. te vamos a volver a invitar porque es mucho lo que nos tienes que contar. Feliz de tenerte acá. Para mí ha sido un placer tenerte. Gracias por la invitación. Y te quiero regalar un tratamiento con Bexabesomosa, que tiene un tratamiento para la piel, es dieta para la piel, por favor. Gracias. Y otro regalo más. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta nuestro nuevo, próximo programa, perdón. Nos vemos. Navegue hasta los confines de la Tierra. Haga descubrimientos que desafían las expectativas. Sienta el regocijo del viaje cuando se embarque en una aventura que cambiará su vida con Princess Cruises. Navegue a la entrada de la mayor belleza natural del mundo, de los ámbitos más triunfales de la humanidad, lugares que harán feliz a su corazón. Cruceros Princess. Regrese renovado. ¿Tienes todo listo para tu viaje? Pasaje aéreo, cruceros, pasaporte y toda tu asistencia en viaje a Siscar. Compra ahora a Siscar y viaja siempre tranquilo y protegido ante un imprevisto como pérdida de maletas, cancelaciones de vuelo, accidente, enfermedad, entre otros. La tarjeta de asistencia en viaje de una de las compañías más importantes del mundo, Asiscar, que le da tranquilidad y seguridad en sus futuros viajes. No se olviden, Asiscar. Lo invitamos a conocer Clínica París, una de las clínicas más prestigiadas de nuestro país, liderada por el cirujano plástico Renan Pereira. Además, nuestro cirujano cuenta con los estudios y especializaciones en Francia de cirugía plástica, medicina estética y los últimos adelantos de células madres. Hola, soy Dr. Renan Pereira, cirujano plástico, y los invito a conocer Clínica París.